porque el PRO encontró una carta que le viene bien. Dice, bueno, yo me agrando en esta y nos permite diferenciarnos con el gobierno. La Libertad Avanza, que en las próximas elecciones amenaza todo el tiempo de comerle la base electoral. Esta es la disputa de fondo entre el PRO, Mauricio Macri y la Libertad Avanza. Ahora, aparecieron otros actores que también pueden explicar por qué el gobierno, de alguna manera, tuvo que salir a decir: a nosotros nos importa Ficha Limpia y vamos a tener un proyecto propio, que no sea sesgado y que no parezca que está apuntado a Cristina Fernández de Kirchner. Y son distintas cámaras empresariales. Por eso, nuestra apertura de hoy está muy bien representada en la palabra chantas. Pero chantas fuerte. Quizá no es políticamente correcto para un programa como QR, que por supuesto, como cualquier programa de televisión, vive necesariamente de la publicidad y publicidad de empresas. Pero francamente, al momento de pensar en nuestro país, de pensar en la república, en la democracia, cuando vemos este tipo de expresiones, no podemos decir otra cosa. Vamos a compartir primero el comunicado de la AmCham. La AmCham es la cámara que representa a las empresas estadounidenses que están en la Argentina. Solamente el título. La institucionalidad es el factor clave para una Argentina viable. Una Argentina viable, es decir, con lo que ocurrió con Ficha Limpia, Argentina es menos viable. Desde AmCham Argentina expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de quórum que impidió el tratamiento del proyecto de ley Ficha Limpia, iniciativa que busca excluir de los cargos públicos a candidatos con condenas por corrupción en segunda instancia. Y el párrafo dice todo el tiempo lo mismo. Alentamos iniciativas que promueven transparencia, fortaleza de las instituciones, país con bases sólidas para los próximos 100 años. Esperamos que los políticos estén a la altura de lo que demanda la sociedad, logrando consensos necesarios para que la institucionalidad se transforme en una política de Estado tan valiosa como la democracia. Basta, suficiente. Cámara que representa a las empresas estadounidenses en la Argentina. En Estados Unidos ganó un presidente que tiene 2 condenas. Y la Corte Suprema dijo, no corre más, queda todo en suspenso, porque asume como presidente. Y una enorme cantidad de denuncias, creo que más de 80. En un rato vamos a hablar con Adrián Sack sobre este tema desde Estados Unidos. Pero además de todo eso, porque uno puede pensar, claro, las empresas con mucha razón dicen, che, nosotros vamos a poner mucha plata en un país, vamos a invertir. Y necesitamos que las instituciones sean fuertes, sólidas, previsibles, que haya consensos políticos, democracia, porque queremos un país que funcione más o menos normalmente y que en algún momento nos devuelva eso que invertimos. Bueno, estamos en un país en el que el gobierno dice que el Congreso es un nido de ratas, en el que el gobierno dice que cuanto menos trabaje el Congreso, mejor es para los argentinos, que toma decisiones para generar beneficios para las inversiones por decreto o eventualmente vetando leyes que vota el Congreso. Sigamos, no fueron los únicos. Evidentemente alguien tocó una campana y allí fueron las cámaras empresariales. Habló la Cámara de Comercio de la Argentina, el presidente Mario Grimman. Quienes le robaron a la patria no pueden conducir su destino. Hablando concretamente sobre Cristina Fernández de Kirchner. Ni siquiera voy a decir los negocios que han hecho durante los gobiernos de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, que hicieron enormes negocios, porque a la gente le iba bien, y sobre todo comercio. Cuando la gente le iba bien y tenía plata en el bolsillo, la gente compra más y el comercio le va mejor. Acá hay un factor ideológico muy importante. Les guste o no les guste, Cristina, no es el punto. Por favor, pensémoslo desde otro lugar. Pensemos que son empresarios hablando de la institucionalidad argentina. Y pensemos, por favor, que las reglas de juego del Congreso dicen que si hay quórum se tratan los temas y si no hay quórum no se trata. Son reglas de juego del Congreso, pilar del sistema democrático. Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina. El proyecto de Ficha Limpia es una iniciativa muy importante y oportuna que contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia republicana. Sigue. Estamos esperanzados en que la dirigencia política acuerde su pronta implementación. Creo que tenemos también, uno dice, bueno, ¿quiénes son Asociación Empresaria Argentina? Creo que tenemos la posibilidad de ver cuáles son las empresas que están dentro de la Asociación Empresaria Argentina. No son cualquier empresa.
son las empresas más importantes. Uno puede decir es el poder económico de la Argentina. Las empresas de más poder económico y por ende de muy fuerte peso político y poder político en la Argentina, que lo que están diciendo es que el modo en que se resolvió el tema ficha limpia, no habiendo un acuerdo en el Congreso, es un problema para la institucionalidad. Miren, Luis Pagani de Arcor, Sebastián Bagó de Laboratorios Bagó, Migens del Grupo Migen, Ratazzi, bueno, ex Fiat, Alfredo Coto, Pérez Compán, Federico Brown de la Anónima, el Grupo Pérez Compán, Paolo Roca, Mañeto de Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo, lo que estamos intentando decir, y por eso nos parece que acá hay una hipocresía flagrante, que debe ser observada por la sociedad argentina, es que a estos empresarios, que insisto, muy lógicamente quieren un país normal, muy lógicamente quieren un país estable, de instituciones fuertes. ¿Para qué? Para que las inversiones que hagan, después la Argentina no se convierta en un caos y las puedan llegar a perder. Dame un ejemplo, Caruso, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que se naturaliza que en la Argentina un presidente puede gobernar por decreto y puede prácticamente cambiar la Constitución por decreto. O que una ley tiene 600 artículos y es tratada en el Congreso por 3 comisiones nada más, cuando abarca casi todos los temas de nuestra vida común. Entonces pierde las elecciones, viene otro presidente o una presidenta y dice, como el gobierno anterior gobernó por decreto y mandó leyes que se discutieron poco de 600 artículos, yo voy a hacer lo mismo, pero en el sentido contrario. Entonces todas las inversiones que se hicieron durante la etapa de Javier Milei corren riesgo. Está bien que les preocupe que los corruptos no lleguen al Congreso Nacional. A nosotros también nos preocupa eso. ¿Quién celebra la corrupción? Criticar la corrupción es como festejar la felicidad de la gente. Después hay cómo, de qué manera se hace, con qué consenso, de qué espacios políticos, cuál es la letra chica. Ahora, acá están alertando sobre algo, sobre las reglas de juego del Congreso que dieron un resultado que no les gustó, cuando hay un presidente que pone en el centro de la escena una motosierra y dice que el Congreso es un nido de ratas y que el mejor Congreso es el Congreso que no funciona o que saca menos leyes o que gobierna por decreto. Esto no es una pavada de viernes por la noche de un conductor de televisión que juega a que está enojado para generar una emoción. En estos tiempos garpa muchísimo y entonces generar otro tipo de vínculo. No, acá hay una preocupación muy seria respecto de qué significa un país normal, de cómo construir un país normal. El gobierno tomó nota de esto, del enojo de Mauricio Macri, y entonces dijo que sí le interesa ficha limpia, pero que va a encontrar una ley propia, que va a impulsar una ley propia. Y se encargó de llamar y mandar mensajes a los diputados y diputadas que ayer estaban al borde del llanto porque no había salido ese proyecto de ley. Así lo explicaba el vocero presidencial Manuel Adorni. Y el presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de ficha limpia con este tipo de agujeros o de pequeñas cuestiones que hay que corregir para que no pase lo que vengo describiendo, y quien va a estar a cargo de asesorar al presidente para terminar si se quiere, pulir el nuevo proyecto o el proyecto que vamos a impulsar de ficha limpia va a ser el doctor Alejandro Fargosi, quien efectivamente va a ser el que asesore al presidente para que los buenos participen y los malos queden afuera. Bien, Manuel Adorni aclarándole a quien quiere escuchar y a toda la gente que se ofendió porque no salió ficha limpia, que el gobierno va a tener su propia ley. Y en un momento, es más extensa el comunicado de Adorni, dice, lo que pasa es que hay gente mala que logra a través de mentiras y datos falsos generar causas. Entonces los malos dejarían afuera a los buenos. Parece que estamos en un jardín de infantes, los buenos, los malos. Pero el gobierno necesitó salir a decir, y el presidente necesitó salir a mandarle mensajito de texto a diputadas que casi se ponen a llorar ayer porque no salió ficha limpia, de que efectivamente va a haber una ley de estas características, que no tienen nada que ver con el kirchnerismo ni con Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas noches, ¿cómo anda, equipo? Buenas noches, Sabrolini y Lecher, ¿cómo están?
Muy bien. Bien. Más allá de ficha limpia, ahora lo hablamos con Pablo Ibáñez y el impacto político. Estos comunicados de las cámaras empresariales a mí no dejan de sorprenderme. A mí, con esto de Jardín de Infantes, me parece que es un acierto ese análisis, porque da la impresión que estamos jugando como a la escondida. Nadie dice que detrás de todo esto, cada uno tiene un interés. O AmCham no tiene intereses detrás de esto. Hasta el propio gobierno, ¿por qué hace la jugada que hace? ¿Efectivamente está de acuerdo o no está de acuerdo con la ficha limpia? En realidad es una jugada en contra de Macri. Es decir, estamos todos jugando como a la escondida y nadie dice que detrás, lo más evidente, que detrás hay intereses en juego y que la Cámara Empresaria dice eso porque básicamente prefiere, no sé, el libre mercado, por ejemplo, en estas condiciones. Prefiere políticas que le generen mejores ganancias. Claro, pero el discurso supuestamente es nos preocupamos por la las institucionalidad. discusiones. Acá el tema, digo, el objetivo del gobierno, después yo no sé cuál va a ser el nuevo texto, no me puedo adelantar y no tengo la información del que habló Adorni de manera bastante imprecisa, por otra parte, pero coincido absolutamente con Hernán. El objetivo del gobierno es licuar a Macri, con ficha limpia y con todas las políticas, licuar a Macri para las elecciones del 2025, es decir, licuar al macrismo. Que la Libertad Avanza fagocite al PRO. Exactamente, y a sus votantes. Sí. Entonces, parte del PRO que vaya directamente en alianza, o que vaya directamente integrando las listas de la Libertad Avanza de alguna manera, ese es el objetivo principal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y si no, en todo caso, con una alianza donde vaya de manera subordinada. Pero la fuerza hegemónica sería la Libertad Avanza. Ese es el objetivo. Para eso necesita licuar a Macri y al macrismo. Sí. Es eso, convertir a lo que queda de macrismo no mileísta en mileísta directamente. No hay ninguna vuelta. Esa es la política jugada de fondo, el juego político de fondo. Insisto que ahora se suma Pablo Ibáñez y nos va a contar a ver mucha información sobre qué pasó en estas horas. Pero me quedo con algo que dice Hernán. ¿A estas cámaras empresariales les molesta la democracia y las instituciones o les molesta que puedan volver otras políticas que regulen aún más la actividad económica y que tengan menos ganancias o menor capacidad para incidir en la vida económica de un país? Te pongo... Porque esta es la hipocresía que no nos podemos permitir. Después ustedes tendrán su opinión, si prefieren unas políticas u otras, eso lo decide la sociedad argentina en democracia. Pero insisto, si el problema son las instituciones, tenemos un gobierno que francamente ostenta pasarlas por arriba. Bueno, una cosita. Sí, obvio. Tenemos un espejo ahora para mirarlo. ¿Cuál? Muy sencillo, lo que está pasando en Brasil. Claro. En Brasil, Lula pone un impuesto a los superricos y hay tensiones financieras. Dale, están todos jugando. Es así de claro, porque la economía venía bárbara, ¿verdad? Sí. Cuando el tipo dijo, mira, vamos a poner un impuesto a los superricos, se tuvo que devaluar. Bueno, es eso. Y de nuevo, si querés, acá está rotulado bajo esto que vos decís, la preocupación por las instituciones. Pero en definitiva, lo que hay detrás de lo que pasa en Brasil, lo que pasa acá, son intereses en juego. Y además, institucionalmente hay una cosa acá que sigue existiendo, porque el gobierno sigue administrando a la Argentina sobre esa base, que es el decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023. O sea que si hablamos de institucionalidad, no es idea mía. Sentado aquí estuvo Andrés Gil Domínguez explicando esto que estoy explicando yo, que no soy abogado y menos todavía constitucionalista. Gustavo Ferreira, otro constitucionalista, dice que, y no es un chiste, que Javier Milei es un monopresidente. Es decir, algo similar a una monarquía directamente. Y se basa justamente en la inconstitucionalidad del decreto del DNU 70. Que ese DNU 70 es prácticamente una reforma constitucional. Exacto, una reforma constitucional de hecho, ¿no? Que no es solo formal, sino que reforma el tipo de convivencia económico y social también, los derechos, digamos, la vida cotidiana de la Argentina. ¿Qué ve, Fer? A ver, yo creo que lo que se equivocan es que hacen un comunicado formal del estilo de lo que se podía hacer hace 15 años, tratando de influir en la vida cotidiana y del ritmo de la política, cuando está todo roto. Eso no es como, tiene un formato tradicional y anterior. Están habilitando un monstruo al que no le dicen nada y hacen una opinión en el medio. Es como en el medio de un tiroteo, sale uno y dice: chicos, me parece que es malo que se peleen en las escuelas. Vos decís, che, pero hay tiros acá. No, pero nos parece, y bueno, la verdad que parece de otra época. Entonces, están habilitando un juego con un nivel de violencia que eso parece una pavada y nadie le va a dar bolilla, porque ya está habilitado otra cosa. Sí, igual está habilitado el escuchó, sistema del otro. el gobierno tuvo que salir a decir, tenemos nuestro propio proyecto de ficha limpia. Claro, bueno, pero porque saben dónde, también saben escuchar al poderoso. Pero lo que quiero decir que para lo que tendría que
pesar en la opinión pública. En la opinión pública esto es una risa, porque ya ese tipo de comunicado ya pierde fuerza porque todo es una trompada a la mandíbula. Razón. Entonces, che, ¿de qué hablan? Hoy estamos hablando de otra cosa. ¿Cuánto hace que no hablaban? Pero no podemos dejar de... No, pero con todas las barbaridades que pasan. Ellos, si me dijeras, piden acá, exigen la ficha limpia, pero pusieron un par de topes cuando le dijeron rata a los diputados, a decir, no nos gusta la violencia, no nos gusta, no dicen nada. Perdón. Y ahora salen con esto. Voy a agregar algo que no lo mencionamos en la apertura, pero que es parte. Hace muy poco el referente económico de Milei en el Congreso, a los industriales, a las empresas que invierten, que con mucho esfuerzo, José Luis Esper, las que invierten, los mandó a cagar. Y no hubo un comunicado diciendo, che, ¿cómo el referente económico del Congreso de este gobierno? ¿Qué pasa con las instituciones? Si tuvieran esas cosas, podría decir, che, bueno, están pidiendo por este lado. Exactamente. Habría una lógica, pero como no aparecen de nada, aparecen un día a decir una cosa, es como que ya está como un loquito. Che, apareció un loquito que ahora quiere hablar como si fuera... Se ven los hilos, ¿no? Se ve mucho y bueno. Está el señor Pablo Ibáñez,